Espera, porque ahí hicimos un lío con el cable. Ahora sí. Buen día, Ariel. Buen día a todos. Acá estamos, ahora sí, con la técnica ya probada. Bueno, acá con esta mañanita un poco fría, recién llegados de ahí de un congreso de educación sobre los CAG en Mar del Plata. Así que te comentaba recién, cuando estábamos saludando, que con la cabeza todavía puesta ahí, porque fueron 2 días intensivos y también muy sano esto de seguir pensando estrategias para ajustar un poquito aquello de la escuela que se ha quedado en el tiempo y que la sociedad un poco lo pasó por arriba y demanda, ¿no es cierto?, que los docentes, que los cuerpos directivos, que las propias planificaciones, que todo el andamiaje de lo que es construir educación como proyección a futuro se ponga a revisar muchísimas cosas e intente de alguna manera llevarlo, y más a las escuelas públicas, ¿no es cierto?, que son tan importantes para formar ciudadanos que necesitan insertarse de a poquito en este mundo difícil, ¿no es cierto? Así que bueno, contento también. Centro de Actividades Juveniles que hay aquí en General Villegas también, que está trabajando y que dan es una puerta más que se abre de la escuela, ¿no? Exacto, es una puerta más. Yo creo que los CAG, bueno, por un lado son, si uno los ve de una manera así rasa, son talleres, ¿no es cierto?, en donde se acercan personas, formadores, se acerca una oferta de formaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de construcción de instrumentos, que también va a ir a parar a armar un grupo de percusión que digamos, rescata ritmos africanos. Tenemos uno también de lo que es reciclado de indumentaria. En fin, tenemos uno de artes visuales y muralismo, uno de computación ligado al tema de la producción en redes. Pero sobre todo, lo interesante de los CAG, recién hablábamos, es que son como laboratorios, digamos, de experiencias educativas más horizontales, sin ese atravesamiento de las jerarquías que tienen por ahí las escuelas, que están intentando ensayar formas diferentes de conectarnos los aprendices, digamos, los sujetos participantes, los chicos, con los docentes, los talleristas, para ir sacando conclusiones que después puedan ir pasando de a poco cuando esas conclusiones son positivas, ¿no es cierto? Casi como si fuera un laboratorio científico, ¿no es cierto? Primero se ensayan muchas posibilidades, se trabaja con hipótesis, y cuando se va llegando a ciertas conclusiones buenas, o sea, que se ve que funcionan, ir pasándolas a la escuela, que a veces va a ser, yo creo, la segunda etapa, que no está tan lejos, porque de hecho, de esta reunión que vengo acá en Mar del Plata, realmente un movimiento de gente muy grande, gente de la educación así, de mucha preparación, con mucha experiencia. Y lo que se está viendo es esta tendencia a empezar a vincular las currículas de las materias con lo que se hace en los CAG, ¿no? ¿Cierto? La dirección en ese sentido es evidente, ¿no? Es intentar mejorar la escuela, pero con conocimiento de causa. ¿A través de las áreas artísticas o a través de otras áreas también? Bueno, da la sensación que las áreas artísticas son un emergente de esta época en los muchachos, porque, digamos, si uno analiza lo que es el mapa de los medios, la sobreinformación que hay, la diversidad de canales especializados en edades, en intereses, lo que es internet, ¿no es cierto? La cultura mediática, ¿no? Exacto, toda esa red infinita de significados posibles. Yo creo que los chicos en ese mundo, en esa cuestión, necesitan justamente canales para alargar sus cosas, sus pequeños ruidos, sus preguntas, sus dudas. Y el arte, bueno, como todos sabemos, es una dimensión fantástica para poner en escena todo eso. Entonces no es casual que la demanda, digamos, haga que la mayoría de los CAG tengan muchísima preponderancia en el arte, pero acá viene la pata, digamos, del trabajo educativo que hay detrás. Se lo está intentando combinar con otras especialidades. En este caso, por ejemplo, acá es con comunicación y tecnología, ¿no es cierto? Más allá de estos CAG, de centros de actividades juveniles que estamos hablando y dialogando, bueno, la parte un poco más burocrática del asunto, ¿no? Que tiene que ver con los consejos escolares. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo está el consejo escolar de aquí de General Villegas? ¿Qué cosas crees que le están faltando y qué cosas crees que funcionan y se pueden llegar a mantener? Bueno, mira, una primera característica, yo creo que justamente, por lo pronto las cosas funcionan, que eso es importante, es decir, son instituciones que trabajan, ¿no es cierto? Tienen a su vez esta particularidad dentro de las elecciones de que se van renovando, entonces no entran todos juntos, sino que se va mezclando y se va armando equipo entre lo que entra y lo que ya estaba, ¿no es cierto? Una parte sale, otra parte renueva, con lo cual eso es interesante porque se junta la experiencia con la energía nueva. Pero por otra parte, digamos, para completar esta mirada, digamos, descriptiva a simple vista, por supuesto, yo no soy todavía especialista porque no trabajo ahí, es interesante también ver las demandas que hay desde afuera. Por ejemplo,
le falta un poco de visibilidad a lo que hace. Llamémosle este concepto tan buscado y que nosotros le ponemos tanto énfasis, que es la llamada transparencia institucional. Es decir, que las instituciones que trabajan hagan un poco más de didáctica, si se quiere, muestren un poco más cómo trabajan y las opciones sobre las que eligen, para que uno también aprenda a ser un ciudadano más consciente justamente de cuando elige a sus representantes. Particularmente en este caso estamos hablando de los consejeros escolares, pero bueno, también en otros ámbitos, ¿no? Es como yo uso mucho metáforas a veces, esa cosa docente, como el médico, digamos, que te da un tratamiento. Pero viste que hay médicos que tienen tratamiento y punto, chau. Y hay médicos que te explican, mirá, vos lo que te pasa es esto, yo podría entrar por este lado, pero me parece que por cómo estás vos, te voy a hacer este tratamiento porque creo que vas a responder. Bueno, en todos los ámbitos de la sociedad es muy sano que hagamos didáctica, porque en el fondo todos estamos implicados, todos somos ciudadanos. Y creo que en este proceso en el cual estamos ya cumpliendo todos los años una acumulación de democracia, es bueno que sigamos profundizando en la importancia de lo que es el ciudadano. Y parte de eso es que quienes tengamos la suerte de ser representantes, hagamos un poco de comunicación con respecto a lo que hacemos, mostremos, ¿no es cierto?, las posibilidades que tenemos, lo que elegimos, por qué lo elegimos, ¿no es cierto?, hablemos como de cara a los ciudadanos. Creo que el Consejo en ese sentido necesita de esa transparencia y de esa comunicación, más allá de que sea algo específico. Y después, bueno, hay que hacer, por supuesto, como siempre sucede, un buen diagnóstico. Hay muchas escuelas con realidades diferentes. Estamos sufriendo de a poco toda esta pérdida de las escuelas rurales, en paralelo al despoblamiento de los campos, a todas estas cosas que ya sabemos tanto, ¿no es cierto?, de la maquinización, de la forma en la que se produce, en la que van bajando estas empresas que por ahí se dedican a hacer las cosechas y que los personales son como más itinerantes, ¿no es cierto? El viejo peón golondrina, como usaba antes por estaciones, claro, que están sí, tantos sí. tangos y en tantas canciones folclóricas. Y qué pena que da también ver esas escuelas rurales no derrumbadas, ¿no? Sí, qué nostalgia. Sí. Yo soy una persona que tengo un sentimiento de nostalgia para mí. No un sentimiento de nostalgia que me deje como echado, ¿no?, tirado. Pero sí veo esta cosa, no sé si a vos te pasa, de que el mundo va con una velocidad hacia algo que en el fondo no está seguro de qué promete ser. Es decir, todo lo que está produciendo va evidentemente con una gran capacidad de arrasar con lo que está presente, ¿no? Es como un futuro todo el tiempo. Pero tampoco estamos valorando o poniendo en valor muchas de las cosas que estamos perdiendo, como para decir, caramba, esto no sé si vale la pena perderlo, porque es fantástico, ¿no es cierto? Entonces toda esa gran metamorfosis que nos lleva hacia algo que no sabemos también produce angustia. En mi caso tiene un eco de nostalgia. Y creo que, por ejemplo, recién acá César puso de fondo un temita del gran bandoneonista de Villegas, Oscar Pont, con el Flaquito Becerra. Eso también es un poco de nostalgia, por ejemplo, a nivel local. Esas músicas, ¿no es cierto? Claro, sí. Que tan cerca estaban, porque sonaban en los bares, sonaban por ahí, se juntaban en los curchos, en las peñas. La música sigue, porque la música está presente siempre. Pero por ahí faltan un poco más de canales, yendo a un lugar cultural que, aunque no tenga estrictamente que ver con los consejos, con lo que es un consejero escolar, sí tiene que ver con la gestión cultural de un lugar. Pero bueno, en eso estamos. Ariel Quiñones, quien es candidato a consejero escolar por el Grupo Colina, con Pedro Satraño, y se vincula la jefatura, en este caso el Consejo Escolar, con cultura. ¿Está sucediendo ahora o habría que hacer un poco más ese nexo? Pensando también en los centros de actividades juveniles, ¿no?, que hablamos de la escuela y el arte. Bueno, de la misma manera, hablar de la escuela desde el Consejo Escolar y el arte como la Secretaría de Cultura, por ejemplo. Seguro, el tema por ahí es que... por supuesto, porque en realidad cultura de aquí tiene una relación estructural con los consejos, es decir, es parte, digamos, del armado presupuestario, etcétera. Por ahí, digamos, las gestiones a veces se vuelven un poco independientes porque imprimen, digamos, cada lugar, cada área de trabajo se imprime de sus propias problemáticas. Yo creo que las escuelas hoy, esto que estamos hablando, los problemas edilicios, las dificultades que hay a nivel, por ejemplo, de organizar ciertos espacios comunes, todas estas discusiones que hay acerca de las estrategias, que bueno, es un trabajo más educativo que no tiene que ver con los consejeros escolares. Claro. Todo esto, digamos, toda esta profusión de grandes problemas hace que por ahí las cosas se independicen un poco más. Pero es necesario, por supuesto, trabajar en equipo. Particularmente, yo creo que aparecen, como yo por lo menos voy recogiendo ciertas cosas que aparecen muy mencionadas. Por ejemplo,
en los últimos tiempos surgieron bastantes dificultades con los comedores escolares, ¿no es cierto? Es un tema que por ahí yo me llevo o tengo para mí como un tema a investigar, ¿no es cierto? A tener en cuenta, porque por supuesto que los comedores escolares también, por supuesto, requieren de que el trabajo sea muy delicado en cuanto a, y muy transparente en cuanto a saber, bueno, a quién se le compra, porque a su vez pasa esto de como los pagos son diferidos, también no cualquiera tiene el aguante comercial y económico para hacerle frente a esto de que le paguen cada 4 o 5 meses, etcétera. Ahí aparece un foquito. Después tenemos edificios de escuelas que están muchísimo más envejecidos que otros. Tenemos la suerte acá en Villegas de tenemos escuelas nuevas que funcionan muy bien con edificios modernos, llamémosle Escuela 45, Escuela 46, y que incluso esa situación edilicia auspicia un trabajo quizá más eficaz en cuanto a ir implementando nuevos modelos, ¿no es cierto?, educativos, nuevas formas, nuevas estrategias. Claro. Porque realmente el espacio tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, soy maestro de música, entre otras cosas, ¿no es cierto? Yo en las escuelas que tengo Zoom no tengo las mismas posibilidades que en las que no tengo, ¿no es cierto? Claro. Y el Zoom, por ejemplo, ahora es una pata fundamental de lo que es la construcción de un edificio nuevo de un colegio. Pero, por ejemplo, también trabajo en el Jardín 913, que es un edificio viejo, que se hizo por etapas, ¿no es cierto? O sea, que se fue agrandando en distintas instancias. Claro. Eso le generó problemas estructurales, problemas de organización interna del espacio, no tiene Zoom, tiene un gran comienzo de Zoom, como muchos saben, que hace un cuarto de siglo, no quiero exagerar, o por lo menos cerca de 20 años está abandonado, no está ni siquiera puesto en consideración. Ahí, bueno, habrá que analizar qué problemas de gestión hay internamente en el jardín, qué responsabilidad también tiene lo que es el consejo escolar. Bueno, pero son temas que aparecen, ¿no? Y está lleno de temas, en realidad. Uno podría abrumar con esto, pero quiero decir, me parece que la relación entre el ir inspeccionando estos espacios e ir poniendo por ahí un poquito de energías en recuperar sobre todo aquellos lugares como el que estoy dando el ejemplo del 913, donde hay muchos alumnos, donde hay una tradición de buen jardín de infantes, ese jardín medio familia que todavía prospera por suerte en estos lugares, en estos pueblos y en los barrios de estos pueblos. Sería interesante, por ejemplo, ver qué pasa y por qué está tan trabado el tema del Zoom, o qué se puede hacer para mejorar las filtraciones que hay con respecto a las lluvias y al agua, por las tejas, por el edificio en tramos, etcétera. Pero bueno, son muchos temas. Ariel Quiñones, bueno, aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves la campaña? Bueno, ahí está, porque siempre... Porque también hablamos de esto. Claro. El tema de la política siempre tiene esto, ¿no? Que uno para hablar de lo específico lo tiene que conectar con algo más grande, ¿no? Todo se enmarca en grandes proyectos. Yo la campaña, particularmente la nuestra, Colina, sí, claro, la veo muy bien. Yo nos veo, digamos, a nosotros... no soy una persona de un optimismo así biológico a todo pelo, ¿no? Para nada. Pero la verdad que estoy dentro de un grupo de gente en la que esa energía está imperando de una manera impresionante. Estamos muy confiados, pero confiados porque venimos trabajando hace mucho, porque hemos tenido una visión de la política de ocupar los espacios. Es decir, particularmente mi participación en este espacio viene de una charla con Pedro. Yo a Pedro lo conocía, bueno, una persona que a través de Patricia y eso yo la conocía, bueno, tuve como una amistad, una persona con la que siempre charlé de política, más allá de que en su momento no tuviera una afiliación con él, concreta. Pero yo me acuerdo en el 2011, en aquellos primeros pasos, yo le dije a Pedro, mira Pedro, a mí me gusta por dónde estás encarando, cómo te estás metiendo en el tema, pero me parece que si vos querés demostrar compromiso, si querés demostrar que estás encontrando el lugar en el mundo, tu destino, tenés que demostrar en los próximos años que vos vas a trabajar y vas a seguir trabajando, pase lo que pase, y no vas a poner de vuelta esa apertura de unidad básica 2 meses antes, como hacen muchos políticos acá por la zona, ¿no es cierto?, que se apuran ahí cuando se viene el momento de renovar autoridades y aparece de vuelta esta conciencia de que vivimos en democracia y tenemos que renovar representantes y todo eso. Y Pedro me lo demostró, por eso incorporó gente, por eso tuvo mucha aceptación entre la gente joven, y me parece que hoy en día todo ese trabajo, todo ese sostenimiento del estar presente, del caminar, permitió primero relevar muy bien y conocer muy bien todo lo que hace falta en el gran partido de Villegas, porque también tuvimos mucha presencia en los pueblos. Segundo, generar una cadena de gente con capacidad de trabajo muy amplia, que por ahí en la lista no lo muestra, porque una lista es un extracto de eso, digamos, es un grupo de gente que van a ser los que concretamente se postulan como representantes. Y en tercer lugar, bueno, que creo que el armado final de esos que componemos esa selección manifiesta una gran diversidad de
opiniones, de formaciones, de capacidades, y bueno, todo eso me parece que combina algo que me parece fantástico para este lugar. Me parece como un aire fresco que puede venir muy, muy bien. Yo te decía recién, Pedro es un tipo aparte que como es muy, que anda, que va, que viene, que no sé qué, que usa mucho tecnologías, redes. Es un tipo también muy vinculado con gente de Villegas, que no vive en Villegas, que por una cuestión de desarrollo profesional trabaja en otros lugares, ¿no es cierto? Y tiene muy apalabrado también a gente que, bueno, que podría formar parte de nuestro equipo de gobierno, que bueno, caramba, es interesante, es interesante. Y en eso también va una crítica, porque de alguna manera esa gente, ¿por qué no está acá? No está acá porque este lugar, digamos, si uno hace una radiografía de su matriz productiva, está absolutamente envejecido, es decir, ha crecido, ha multiplicado su población en un cierto ritmo, pero ese crecimiento ha marcado muchísimo más la carencia de obras estructurales, ¿no es cierto? Particularmente a mí, que yo ya estoy hace 8 años, me llama la atención, por ejemplo, que hay ciertas cosas de las que ya casi no se habla. Particularmente del agua potable, yo no he visto que se vuelva a hablar. En un momento cuando yo llegué acá, se hablaba muchísimo, bueno, por el lado del arsénico, por el lado de las dudas que presentaba, digamos, los análisis del agua que consumimos para bañarnos, para lavarnos, para limpiar las verduras, las frutas, pero también por el lado de volver a pensar la posibilidad de un acueducto, de algo que nos ponga en la posibilidad, ¿no?, de tener agua potable, que imagínate que para un lugar con una superficie como esta de producción agropecuaria, y con la intersección de rutas, la cercanía interprovincial que tiene, estratégicamente nosotros podemos plantarnos, digamos, a la provincia como un emergente a invertir, ¿no es cierto? Y creo que hay que volver a tomar esas banderas. Por supuesto que hay que improlijar aspectos de gestión internos, muchos, pero creo que también hay que apuntar a lo grande, ¿no es cierto? Estoy convencido de eso, porque es la manera. Si no, digamos, esa vida de pueblo que nosotros nos gusta, imagínate, yo vengo de la ciudad, también se debilita, porque nuestros hijos, nuestra continuidad, esa idea de que nosotros acá nos podemos juntar los domingos, que hay mucho asado, que hay mucha peña, que nos vemos, que la familia tiene más posibilidades de estar junta, se pierde en las generaciones que vienen, porque la limitación de carreras que vos podés estudiar para poder volver es corta, ¿no es cierto? Si vos pertenecés a una clase alta, que tiene tradición de propiedad de campos y eso, bueno, a vos te van a hacer un lugarcito y vos tenés posibilidades de volver. Por eso también estas carreras también ligadas a la producción agropecuaria, a la cuestión tecnológica que tiene que ver con incrementar índices de productividad, etcétera. Ahora, si vos querés estudiar como ingeniero de caminos, tenés tantas posibilidades universitarias, es muy difícil que vos puedas volver, sobre todo si vos realmente te apasionás con tu carrera y lo que querés es desarrollarte. Claro. Ahora, qué interesante sería que la política reencuentre eso, apuntando justamente a resolver cuestiones de fondo, ¿no es cierto?, para que ese crecimiento o ese hacer, que está en un grado casi cero, arranque y pueda convocar, ¿no es cierto? Sería interesante, sería muy, muy lindo. Mira, yo antes pensaba, por ejemplo, que desde un lugar municipal era muy difícil hablar, por ejemplo, de empleo. Pero yo creo que la situación que se está produciendo con el tipo de desarrollo que tenemos, no te digo en nivel de Argentina, sino mundialmente, con la crisis que hay, hacia dónde vamos con respecto al empleo, ¿no es cierto?, hace que en realidad los municipios tengan que empezar a tener políticas mucho más activas con respecto a la generación de empleo. Y te voy a dar un ejemplo como para mezclar un poco campaña, propuestas, etcétera. El tema de las cooperativas me parece fundamental desde un lugar municipal. ¿Por qué? Tenemos candidatos, por supuesto, que están hablando mucho de cooperativas. Tenemos un candidato a gobernador que incluso propone algo interesante, que es incluirlo en las currículas educativas, pero todo desde un punto de vista discursivo. Si vos mirás el Partido General Villegas, hay una sola cooperativa. Esa cooperativa que se llama Cooperativa Textil Nefen, que funciona en Charlones, en la que trabajan 10 mujeres. Esa cooperativa la armó Pedro con Damián Roigé, otro candidato nuestro, que es una de las personas que más sabe de cooperativas y forma parte de la Federación Regional. Y esa cooperativa, para mí, es un modelo de cómo se puede gestionar el empleo en un lugar municipal. ¿Por qué? Porque una cooperativa, primero, que genera una noción en la que todos son conscientes de todas las etapas de lo que se produce. O sea, es anti-alienación, para criticarlo a Marx o aquel capitalismo industrial que ya superamos y que justamente nos estamos desindustrializando. No tanto acá, que hemos recuperado, pero sí a nivel mundial, ¿no es cierto? Se está como complejizando la cosa. Y por otro lado,
es interesante que el municipio aparezca como una punta en la cual no simplemente gestione créditos, aparezca, digamos, como el dador de capacitaciones, aparezca como el garante, sino que también tenga la capacidad de darle como una especie de aspecto de sostenimiento a partir de comprar insumos para el propio funcionamiento del municipio a esas cooperativas. Por ejemplo, si vos en la cooperativa textil los ponés a producir la ropa, los delantales de los médicos, de los cirujanos, los guantes, y vos como municipio comprás esa producción, a esa cooperativa le estás dando una base, y esa cooperativa a su vez, a través de redes, a través de su propia promoción, o su propio departamento de promoción, puede también crecer sobre esa base, ¿no es cierto? Pero tiene como un sostenimiento. Y así con muchísimas cosas. Ni hablemos con los planes de vivienda. Perfectamente vos podés apuntar a eso. Con la recolección de basura, con la cuestión del tratamiento de residuos, que es algo que todavía está como entrando en una especie de difusión, pero todavía no tiene una pata concreta de trabajo. Es decir, no hay una planta así funcionando a pleno de reciclado de basura. O sea, es una cosa que recién se está empezando a pensar aquí. Estamos un poco atrasados en ese sentido. Así que bueno, todas estas cosas atravesadas por esa noción de cooperativismo y conectándolo con esta idea de nuevas estrategias en educación, nuevas formas de participar en escuelas, en lugares donde nos capacitemos, hay que conectarlas. Y el municipio es el lugar para conectarlas. Estoy convencido de eso, absolutamente convencido. Ariel, bueno, muchas gracias por venir, por charlar un poco. La verdad que quedan algunas preguntas por ahí dando vuelta que tienen que ver con la campaña. Espero tener la posibilidad de nuevamente poder charlar con vos para que, bueno, un poco también se conozca esta idea, este pensamiento que tiene Colina en vísperas a las próximas elecciones ya el 9 de agosto. Poco y nada para esta fecha. Así que muchísimas gracias por venir. No, bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, lo que les deseo a todos los villeguenses, a este pueblo que sin hacer un falso sentimentalismo, realmente ustedes imagínense, yo vengo de una ciudad y yo ¿De La Plata? Lo adoro, sí, yo vengo de La Plata y yo acá fui más yo que nunca, porque salí de ese anonimato de la ciudad y acá todo lo que hice, para bien y para mal, porque por supuesto uno también se confunde o qué sé yo, recibís también prejuicios, todo lo que es un pueblo, ¿no es cierto? Pero yo te puedo asegurar que todo lo adoro y que lo que les pido a los villeguenses es que sean muy conscientes, porque acá tenemos la posibilidad de conocer a las personas que se nos postulan, saber quiénes son, en muchos casos incluso saber cómo trabajan. Entonces hay que escuchar, pero también hay que saber ver quién es la persona, qué hizo, ¿no? Porque es interesante que cuando vos tenés a una persona que la podés escuchar o podés saber lo que hizo, bueno, por ahí es un poquito más fuerte lo que hizo para saber qué te voy a decir. Y después estamos todos los que nos estamos presentando, que tenemos muy buenas ideas y que venimos caminando. Entonces, todos con el corazón, con la cabeza, pero sobre todo con conciencia, elijamos, porque eso nos hace bien a todos, ¿no es cierto? Tenemos que ser ciudadanos cada vez más comprometidos porque se vienen tiempos difíciles, pero juntos es muchísimo más potable solucionar y encontrar la vuelta a absolutamente todo. Todos los incurables tienen cura menos la muerte, decía un poeta platense llamado Almafuerte. Así que las elecciones, démosle vida porque nos necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí pasaba Ariel